Bueno, buenas tardes. Es una alegría volver a encontrarnos en este segundo encuentro del curso que estamos compartiendo sobre la introducción al Nuevo Testamento. En el encuentro pasado habíamos quedado con la formación del canon del Antiguo Testamento y es bueno volver a retomarlo. El canon es la totalidad de los libros y especialmente en el Antiguo Testamento hay dos canon, que uno es el de la Biblia griega o versión griega o Septuaginta o versión de los 70, que el Antiguo Testamento tiene 46 libros y es la versión que los libros que fueron traducidos simultáneamente en Alejandría para las personas que ya no hablaban el hebreo ni vivían en Palestina, especialmente para la cuenca mediterránea. A fines del siglo I, después de Cristo, los rabinos que daban continuidad al partido fariseo, de los fariseos, deciden que hay libros que no tendrían que estar. Entonces se llama canon hebreo. Y ratifican sus propias concepciones. En el caso del canon hebreo está dividido en tres grandes grupos: la ley, los profetas y los escritos. Dentro de los libros del Antiguo Testamento, mejor dicho, los que no están en el Antiguo Testamento, podemos hablar o hacer referencia a los libros apócrifos, los libros que no formaron parte de estas versiones del Antiguo Testamento ni aceptados posteriormente. Con respecto entonces a los libros propios del Antiguo Testamento, podemos dividir en grupos. Uno, el Pentateuco o 5 rollos, formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El grupo de los profetas y el grupo de los demás escritos. Con respecto al grupo de los profetas, podemos dividir en la historia profética, haciendo referencia a José, Jueces, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes, y las colecciones proféticas se pueden subdividir en profetas mayores y profetas menores. Es decir, profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y llamados los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Con respecto a los demás escritos, tenemos los que están incorporados en ambos cánones, en el canon hebreo y en el canon griego. Esos son los libros de Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda Crónicas. Y los que están admitidos solamente en el canon griego, además de los anteriores, son Judith, Tobías, Primera y Segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Carta de Jeremías y los suplementos griegos de los libros de Esther y de Daniel. Es interesante que nos podamos preguntar de qué manera fue escrito, cómo se formó especialmente por supuesto el Antiguo Testamento y en especial el Pentateuco. Originalmente el Pentateuco estaba atribuido a los libros llamados la Ley, pero atribuidos a Moisés. En muchas versiones bíblicas se dice primero, segundo, hasta quinto libro de Moisés. Pero uno al estudiarlos de acuerdo a la crítica literaria, podemos ver que hay diferentes fuentes redaccionales. La historia del pueblo de Israel, que comienza aproximadamente con Abraham en el año 1800 a.C., fue puesta por escrito recién aproximadamente en el año 950 a.C., cuando ya el pueblo, luego de haber estado en el exilio, luego de, primero haberse formado las tribus, estado en el exilio, haber pasado el desierto y llegado al territorio de Israel, ya en la época después de los reinos unificados de Saúl, David y Salomón, que quedó dividido el territorio en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur,
en el año 950 a.C., los habitantes del Reino del Norte comenzaron a escribir los primeros relatos de la Biblia para contestarse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿O por qué le temo a ciertas cosas? Los relatores de estos primeros escritos denominaron el nombre de Dios Yahvé. Yahvé deriva del verbo ser o estar, y significa yo soy, el que estoy y el que estaré. Escribieron relatos, mitos, leyendas de su época y también la sabiduría folclórica que le había sido transmitida por tradición oral de generación en generación. 100 años después, en el Reino del Sur, se reescribieron estos primeros documentos dándole a Dios otro nombre, el nombre de Elohim. Y agregaron estos escritores la tradición o de su propia sabiduría folclórica, sus héroes y historias de la creación. Es por eso que nosotros podemos ver algunos relatos que están como duplicados o que tienen diferentes visiones. En el año 636 a.C., cuando el templo de Jerusalén fue restablecido luego del exilio, se encontró un trabajo que correspondió a otra manera de escribir que se llamaba la fuente de deuteronómica, o indicada con la letra D, que dio escrito al libro de origen, al libro del Deuteronomio, para incorporar las normas de la fe judía que ya estaban en el libro de Éxodo, pero que están escritos. Por ejemplo, el Decálogo en el libro de Éxodo está en el monte, dado en el monte Sinaí, en el libro del Deuteronomio, en el monte Horeb. Es decir, y uno puede ver algunas pequeñas diferencias. Y finalmente, en el año 400 a.C., cuando el sacerdocio lleva su punto cúlmine, se agrega lo que se llama la redacción sacerdotal, donde se vuelven a escribir estos relatos. Por ejemplo, uno puede notarlo en el relato de Génesis 1, que es un canto litúrgico, donde hay indicadores, que está escrito por sacerdotes, cuando dice que Dios bendijo, Dios consagra el séptimo día, es decir, aparece en forma especial ahí la fuente o la mano de estos escritores del código sacerdotal. Como habíamos hecho referencia, es interesante también poder comprender esto de cómo fue formado el territorio de Israel, y para ello también conocer las grandes y principales épocas en que podemos dividir la historia del pueblo de Israel. Tenemos 5 etapas, podemos dividirla. La primera etapa, que corresponde a los siglos XV al XIII a.C., estamos hablando de lo que se llama la prehistoria nómada, que tiene que ver con la promesa a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y la liberación de Egipto y la manifestación en el Sinaí. Luego hay una segunda época, se llama primitiva, preestatal, donde aquí los filisteos, uno de los pueblos que rodeaban el territorio de Israel, entran en contacto y hay peligro de invasión, que es del siglo XIII al siglo XI inclusive, donde ya se está hablando de la conquista del nuevo territorio, la organización del país, la institución o el tiempo de los jueces, institución que fue dada para poder mediar, para poder estar en la justicia, las llamadas guerras de Yahvé, y también la organización tribal. Estas 12 tribus que dieron origen después de los hijos de Jacob, llamado Israel, cuando llegan a la tierra prometida, se organizan en todo el territorio de lo que es Canaán, Palestina, la tierra de Israel. En el año 1000 aproximadamente antes de Cristo
comienza la época de la monarquía, que es un periodo muy largo hasta el 587. En la época de la monarquía hay, podríamos decir, subépocas. Una es el tiempo del reinado único, es decir, Dios elige reyes para gobernar su pueblo, y ahí hablamos Saúl, hablamos de David, que elige Jerusalén como la capital, y Salomón la construcción del templo. Luego, en el 926, se separan los reinos. Está el reino del norte, Samaria, y el reino del sur. El reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. En ese momento es cuando estaba hablando de las fuentes redaccionales, tanto la yavista como la eloísta. A partir de el 850, 800 antes de Cristo, empieza a haber una presión de los arameos. Antes había sido los filisteos, y en ese momento podríamos decir que es también la época de los profetas llamados anteriores, Elías y Eliseo. Aproximadamente en el 730 hay un poder, una dominación ya de los asirios, que va a abarcar hasta el 630, casi 100 años, donde ahí podemos hablar del gran momento del profetismo, de Amós, de Oseas, de Isaías, de estos profetas que hablan en forma de oráculo, como habíamos dicho la vez pasada, que a su vez tienen una crítica muy grande a no solamente a lo cultural, sino también a la forma del gobierno, y olvidarse de la misericordia de Dios en la opresión de los pobres. Es decir, es muy interesante ver esto. Y luego aparecen pérdidas en este momento de territorios de Israel. Samaria es conquistada por los asirios, y Jerusalén es asediada, hasta que finalmente, ya en el final de esta época, aparece la hegemonía de Babilonia. Recordemos la media luna, las tierras fértiles, donde Babilonia, el reino de Babilonia, invade el territorio de Israel. Es la primera destrucción del templo de Jerusalén, y es llevado un grupo al exilio, que es la otra etapa, que va del 587 al 539, donde es la destrucción final de Jerusalén, y ahí uno puede leer o hacer énfasis en el libro de Lamentaciones, en la historia deuteronomista, en el segundo Isaías, donde habla de lo que significa estar en el exilio y casi perder la esperanza, y que había este grupo o remanente fiel que seguía fiel al Dios de la vida en el exilio, hasta que finalmente vuelven, el posexilio, que es del 539, ya podríamos decir, hasta el año 64, y posteriormente, donde Babilonia cae en manos de los persas. Hay un dominio persa también sobre Israel, se reconstruye el templo, y finalmente en el 333 Alejandro Magno, el imperio griego, invade el territorio de Israel. Hay una nueva consagración del templo con los macabeos, de ahí el libro de los macabeos, que son estos libros que son llamados del canon griego, son los exclusivos del canon griego, son los libros más tardíos de los siglos 1 y 2 antes, o 2 y 1 antes de Cristo, hasta que finalmente en el año 64 Israel es conquistado, Palestina, hablemos bien, está conquistada por los romanos. Y sí, ya luego vamos a encontrar la historia del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento en época o hegemonía de los romanos. Es bueno que podamos ver mapas, en los materiales están, que podamos ver, ubicarnos, no solamente en el tiempo, también en el espacio, para poder ver qué es lo que sucedió en esa época, y que también en la
redacción y por supuesto en la lectura y en el análisis del texto bíblico lo podemos encontrar. Así que bueno, vamos a seguir ahondando e incorporándonos para poder descubrir el plan de Dios para el pueblo de Dios y para nuestras vidas, que también formamos parte del pueblo de Dios. Muchas gracias y buenas tardes.